Y si te dijera que hay una palabra en Génesis capítulo 6, versículo 3, que aparece solo una vez en toda la Biblia hebrea? Una palabra tan enigmática que teólogos discuten hace 2000 años sobre su verdadero significado, y que esa palabra única esconde el misterio de por qué no vives más de 120 años. Génesis 6:3 dice: Entonces dijo Jehová, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque también es carne, mas serán sus días 120 años. Parece simple, ¿verdad? Dios estableció que el ser humano viviría máximo 120 años. Pero hay un problema. Este versículo tiene 3 interpretaciones completamente diferentes, y todas tienen sentido en el texto original. Primera interpretación: los 120 años son un plazo de aviso antes del diluvio, un ultimátum divino. Segunda interpretación: Dios está estableciendo un límite biológico. A partir de ese momento, la vida humana no pasaría de 120 años. Habla de ti, de tu límite de tiempo, de lo que pasa cuando Dios retira su presencia, y de una palabra hebrea que aparece solo una vez, Yadón, que cambia todo lo que pensabas saber de este texto. En este video vas a descubrir por qué Matusalén, el hombre que más vivió en la historia, murió en el año exacto del diluvio, y cómo su nombre era una profecía andante. Tercera interpretación: Dios está anunciando la retirada gradual de su espíritu, 120 años antes de que su presencia salga completamente de la humanidad corrupta. Entonces, ¿cuál está correcta? Aquí está lo que nadie te cuenta. Las 3 están bien, al mismo tiempo. Y cuando descubres cómo estas 3 interpretaciones se entrelazan, el mensaje de Génesis 6:3 se convierte en una de las revelaciones más poderosas de toda la Escritura. Porque este versículo no habla solo del pasado. Vas a entender por qué la ciencia moderna, sin saberlo, confirmó el decreto divino de Génesis 6:3 al descubrir el límite biológico de las células humanas. Y vas a aprender el principio más aterrador del juicio divino, que muchas veces Dios no destruye directamente, solo se va. Y cuando Él se va, la destrucción llega sola. Pero antes de sumergirnos en las 3 interpretaciones, necesitamos entender el contexto. ¿Qué estaba pasando en el mundo que hizo que Dios tomara esa decisión? ¿Por qué específicamente 120 años? ¿Y cuál es esa palabra misteriosa, Yadón, que aparece solo una vez y lo cambia todo? Quédate hasta el final, porque voy a revelar un versículo en Romanos que algunos teólogos consideran la confirmación definitiva de que el Espíritu de Dios tiene un plazo límite para contender con la humanidad, y ese plazo podría estar agotándose. ¿Estás listo? Empecemos exactamente donde todo empieza, en el mundo antes del diluvio. Un mundo tan corrupto que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Para entender Génesis 6:3, necesitas leer lo que viene antes, porque este versículo no surge de la nada. Es la respuesta de Dios a una situación específica. Génesis 6, versículos 1 y 2. Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres de todas las que escogieron. Los hijos de Dios tomando a las hijas de los hombres, independientemente de quiénes eran esos hijos de Dios, si eran ángeles caídos o descendientes de Set, el punto es claro.
estaba pasando una mezcla prohibida, una unión que violaba el orden divino, y el resultado de esa unión aparece en el versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, Nefilim, gigantes, seres violentos, dominadores, que esparcieron corrupción y maldad por toda la tierra. Y entonces viene el versículo más triste de Génesis, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente al mal. Léelo de nuevo esa última parte. Todo designio de los pensamientos de su corazón era solamente mal continuamente. No había bondad, no había justicia, no había un solo pensamiento puro. La humanidad estaba completamente, totalmente, irreversiblemente corrupta. Versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le pesó en su corazón. Dios se arrepintió, no porque él cometió un error, sino porque la creación que amaba se había convertido en algo monstruoso, y es en ese contexto, de una humanidad sin esperanza de redención, que Dios hace la declaración de Génesis 6:3. Entonces dijo Jehová: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque también es carne, mas serán sus días 120 años. Ahora vamos a diseccionar cada parte de este versículo, porque cada palabra cuenta. No contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. La palabra hebrea traducida como contenderá es yadón, y aquí está el detalle fascinante. Esa palabra aparece solo una vez en toda la Biblia hebrea. Una vez. Los estudiosos no están seguros del significado absoluto porque no hay otros contextos bíblicos para comparar, pero la raíz de la palabra sugiere juzgar, pleitear, luchar o permanecer. Entonces Dios está diciendo: mi espíritu no va a luchar, no va a permanecer, no va a contender eternamente con esta generación. Hay un límite, porque también es carne. El hombre se convirtió solo en carne, perdió la dimensión espiritual, se volvió puramente carnal, animal, gobernado solo por instintos y deseos. Mas serán sus días 120 años. Y aquí está la frase que genera tres interpretaciones diferentes. En los próximos minutos vamos a explorar cada una en profundidad. Y vas a ver que las tres son verdaderas, y todas se conectan de una forma que revela algo profundo sobre la naturaleza de Dios. Primera interpretación: los 120 años son un plazo de aviso antes del diluvio. Dios está dando a la humanidad una última chance, un período de gracia, tiempo para arrepentirse, y durante esos 120 años algo extraordinario está pasando. Noé está construyendo el arca. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, llama a Noé predicador de justicia. Él no estaba solo construyendo un barco, estaba advirtiendo. Imagina la escena. Por 120 años, Noé trabaja en un proyecto gigantesco, un arca enorme, lejos de cualquier cuerpo de agua importante. La gente pasaba y se reía, se burlaban, preguntaban: ¿qué estás haciendo, viejo loco? Y Noé respondía: el juicio está viniendo, arrepiéntanse, entren en el arca. Cada martillazo era un sermón, cada tabla colocada era un llamado. 120 años de oportunidad, 120 años de paciencia divina, pero nadie escuchó. Y cuando el plazo terminó, Génesis 7, versículo 16, dice: y Jehová le cerró la puerta.
Dios personalmente cerró la puerta del arca. El tiempo de misericordia había acabado. Ahora, déjame mostrarte algo que te va a erizar la piel. Conoces a Matusalén, ¿verdad? El hombre que más vivió en la historia bíblica. Génesis 5, versículo 27. Matusalén vivió 969 años. Pero ¿sabías que Matusalén murió en el año exacto del diluvio? Te lo pruebo matemáticamente. Génesis 5, versículo 25. Matusalén tenía 187 años cuando engendró a Lamec. Versículo 28. Lamec tenía 182 años cuando engendró a Noé. Génesis 7, versículo 6. Noé tenía 600 años cuando vino el diluvio. Ahora suma 187 más 182 más 600. Da exactamente 969 años, el tiempo exacto que Matusalén vivió. Matusalén murió en el año del diluvio, posiblemente días o semanas antes de que las aguas empezaran a subir. Y aquí está la parte profética que nadie nota. El nombre Matusalén significa cuando él muera, vendrá. Matusalén era una profecía viva, una cuenta regresiva andante. Mientras él viviera, el juicio estaba suspendido. Pero cuando él muriera, vendría. Y vino. Dios dio a la humanidad no solo 120 años de aviso a través de Noé, les dio casi 1000 años de aviso a través de la vida de Matusalén. La paciencia de Dios es extraordinaria, pero tiene un límite, y ese límite en Génesis 6:3 fue 120 años. Esa es la primera interpretación, y es bíblica, y es poderosa. Pero si los 120 años se refieren solo al plazo antes del diluvio, ¿por qué Dios menciona específicamente mi espíritu y porque también es carne? ¿Por qué no decir simplemente, les daré 120 años de plazo? Hay algo más profundo pasando aquí, y eso nos lleva a la segunda interpretación. La segunda interpretación es radical. Génesis 6:3 no es solo sobre el diluvio, es sobre un decreto divino permanente que establece un nuevo límite para la vida humana. A partir de ese momento, nadie viviría más de 120 años. Y aquí está lo fascinante. Los datos bíblicos lo confirman de una forma imposible de ignorar. Antes del diluvio, la gente vivía cientos de años. Adán, 930 años. Set, 912 años. Noé, 950 años. Matusalén, 969 años. El récord absoluto. Pero después del diluvio, algo dramático pasa. Los números empiezan a caer, drásticamente. Sem, hijo de Noé, 600 años. Arfaxad, 438 años. Salá, 433 años. Eber, 464 años. Peleg, 239 años. Reú, 239 años. Serug, 230 años. Nahor, 148 años. Taré, padre de Abraham, 205 años. Abraham, 175 años. Isaac, 180 años. Jacob, 147 años. José, 110 años. Moisés, 120 años, exactamente el límite establecido en Génesis 6:3. Y entonces, en el Salmo 90, versículo 10, Moisés escribe: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, 70 a 80 años. Ese es el patrón que se mantiene hasta hoy. Mira el patrón, una caída progresiva, consistente e irreversible de la longevidad humana, empezando justo después del diluvio y estabilizándose alrededor de 70 a 80 años como promedio, con 120 años como límite máximo absoluto. Pero aquí está lo aún más fascinante. Incluso con el promedio bajando a 70 u 80 años, el techo se mantiene en 120. Hay casos raros de personas que pasan los 100 años, pero casi nadie pasa los 120.
El récord moderno verificado es de 122 años. Jean Calment, de Francia, que vivió de 1875 a 1997. 122 años. 2 años más allá del límite bíblico. Una excepción rarísima. ¿El patrón? 120 años es el límite absoluto programado en la biología humana. Y aquí está donde se pone escalofriante. La ciencia moderna lo confirma. Sin nunca haber leído Génesis 6:3, científicos descubrieron algo llamado límite de Hayflick. Leonard Hayflick, en 1961, descubrió que las células humanas solo pueden dividirse un número limitado de veces, alrededor de 50 divisiones antes de entrar en senescencia celular. Cuando traduces ese límite de divisiones celulares en años de vida, considerando el tiempo promedio de cada ciclo celular, el resultado es aproximadamente 120 años. 120 años. El mismo número que Dios declaró en Génesis 6:3, hace más de 4000 años. La ciencia tardó miles de años en descubrir lo que Dios reveló en una sola frase. Esto no es coincidencia. Génesis 6:3 no es solo historia antigua, es biología profética. Dios no estaba solo dando un plazo para el diluvio, estaba reprogramando la estructura misma de la vida humana. ¿Por qué? Porque también es carne. El hombre se había vuelto puramente carnal. Y cuanto más tiempo viviera, más corrupción esparciría. Entonces Dios acortó el tiempo, limitó la vida, no como castigo arbitrario, sino como contención de la maldad. Piénsalo así. Si personas malas vivieran 1000 años, imagina el nivel de corrupción que acumularían. Imagina los imperios de injusticia que construirían. Al limitar la vida a 120 años, Dios está limitando el alcance del mal. Es juicio, pero también es misericordia. Esa es la segunda interpretación. Y también es verdadera. Pero todavía falta una pieza. ¿Por qué Dios dice específicamente, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre? ¿Por qué mencionar al espíritu? Y aquí entramos en la tercera interpretación, la más profunda, y quizás la más aterrador. Tercera interpretación, Génesis 6:3, es sobre la retirada gradual del Espíritu de Dios. No contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. La palabra en hebreo es ruach, mi ruach. Ruach puede significar Espíritu Santo, la presencia de Dios. Puede significar espíritu de vida, el aliento divino que anima, o puede significar ambos, presencia y vida entrelazadas. Y Dios está diciendo, mi ruach no va a permanecer luchando, contendiendo, habitando en esta humanidad corrupta para siempre. Hay un plazo, 120 años, y después de eso, yo me voy. Y cuando Dios se va, la destrucción llega naturalmente. Ahora ven conmigo al principio de este video. Dije que Dios no siempre destruye directamente, a veces solo se va. Y eso es exactamente lo que está pasando aquí. Génesis 6:3 no es Dios diciendo, en 120 años voy a enviar el diluvio. Es Dios diciendo, en 120 años me voy. Y cuando me vaya, van a descubrir qué pasa cuando mi presencia ya no está aquí. ¿Y qué pasó? Versículo 5. La maldad de los hombres se multiplicó en la tierra, y todo designio de los pensamientos de su corazón era solamente mal continuamente. Sin la presencia restrictiva de Dios, la maldad se multiplicó exponencialmente. Versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Y versículo 7. Dijo Jehová, raeré de la faz de la tierra al hombre que he creado. El diluvio no vino porque Dios estaba enojado. El diluvio vino porque la tierra se había vuelto tan corrupta que la creación misma necesitaba reiniciarse. Y esa corrupción fue el resultado directo de la retirada de la presencia de Dios.
Este patrón se repite en toda la Biblia. Romanos 1, versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a las concupiscencias de sus corazones. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. 3 veces. Dios los entregó. No destruyó, entregó. Retiró su presencia, dejó de intervenir, y la humanidad misma se destruyó. Oseas 4, versículo 17. Efraín está entregado a los ídolos, déjenlo, déjenlo. Cuando Dios dice déjenlo, es el juicio más terrible de todos. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 10 a 12, habla de los últimos días. Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, para que sean juzgados todos los que no creyeron la verdad. Dios les envía un poder engañoso. No es que Dios mienta, es que Él retira su luz. Y cuando la luz se va, las tinieblas vienen. No creas la oscuridad, solo quitas la luz. Y la oscuridad siempre estuvo allí, esperando. Cuando Dios retira su espíritu, no es solo la vida biológica la que disminuye. La capacidad misma de ser humano, a imagen de Dios, empieza a morir. Agustín, en el siglo IV, escribió algo profundo. La retirada del Espíritu de Dios no es solo una sentencia de muerte física. Es el comienzo de la muerte espiritual que eventualmente contamina hasta el cuerpo. Muerte espiritual, luego muerte moral, luego muerte física. Todo empieza cuando el Espíritu se va, y en Génesis 6:3, Dios está estableciendo el plazo para su salida, 120 años. Ahora mira cómo todo se conecta. Versículo 2. Hijos de Dios más hijas de los hombres. Mezcla prohibida. Versículo 3. Respuesta de Dios. Retirada de la presencia. 120 años de plazo. Versículo 4. Nefilim. Gigantes. Resultado de la ausencia divina. Versículo 5. La maldad se multiplicó, sin restricción divina. Es una secuencia, causa y efecto, y el patrón es aterrador. Cuando Dios remueve su presencia, los límites morales desaparecen. La corrupción se acelera exponencialmente, el humano se vuelve menos que humano, y la destrucción se vuelve inevitable. Esa es la tercera interpretación, y también es verdadera. Pero aquí está la pregunta que nadie hace. ¿Cuál interpretación está correcta? 120 años hasta el diluvio, límite de vida o retirada del espíritu. La respuesta te va a sorprender, porque las tres están bien, y cuando entiendes cómo las tres se conectan, el mensaje de Génesis 6:3 se vuelve más poderoso de lo que cualquier teólogo jamás imaginó. Teólogos discuten hace 2000 años sobre cuál interpretación está bien. Pero ¿y si la pregunta está mal? ¿Y si Génesis 6:3 no es esto o aquello, sino todo esto al mismo tiempo? Génesis 6:3 opera en 3 capas simultáneas. Primera capa, histórica. 120 años reales hasta el diluvio. Un plazo literal de misericordia. Noé construyendo el arca durante ese tiempo, predicando justicia por 120 años. Eso fue una realidad temporal concreta. Segunda capa, biológica. Un decreto que establece el límite de vida. Implementación progresiva a lo largo de generaciones. Estabilización en aproximadamente 120 años en la época de Moisés. Un principio permanente programado en la biología humana. Tercera capa, espiritual. Retirada gradual de la presencia del Espíritu de Dios. 120 años de contienda antes de la remoción completa. Consecuencia, corrupción acelerada. Y después, diluvio.
una verdad teológica sobre la relación entre Dios y la humanidad. Imagina una cuerda con 3 hilos entrelazados. Hilo 1, tiempo. Dios da 120 años de plazo. Hilo 2, biología. Durante esos 120 años, la vida empieza a cortarse. Hilo 3, espíritu. Mientras el espíritu se retira, la humanidad se corrompe más. Los 3 hilos son parte de la misma cuerda. Separarlos es perder el mensaje completo. Cuando Dios juzga, no actúa solo en una dimensión, actúa en el tiempo, da plazo, actúa en la biología, cambia la creación física, actúa en el espíritu, remueve su presencia. Génesis 6:3. No es un versículo simple, es una ventana a cómo Dios opera el juicio con misericordia, y eso revela algo fundamental sobre la naturaleza de Dios. Por un lado, mi espíritu no permanecerá para siempre. Hay límite para la paciencia. Dios establece plazo. El juicio es inevitable. Por otro lado, 120 años de espera. Misericordia extrema. Aviso antes del juicio. Oportunidad de arrepentimiento. Retirada gradual. Dios no actúa por impulso. Dios es simultáneamente justo, establece límites, misericordioso, da tiempo, paciente, espera generaciones. Firme, cumple lo que dice. Génesis 6:3 es el ADN de la naturaleza de Dios, y eso apunta a la cruz. La cruz es donde justicia y misericordia se encuentran. Jesús es Dios dando más tiempo, más de 2000 años desde la resurrección. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, aunque algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todavía hay plazo, pero así como en Génesis 6:3, ese plazo no es eterno. Nosotros estamos viviendo en otro periodo de mi espíritu no contenderá para siempre. La pregunta no es si habrá juicio. La pregunta es ¿cuándo termina el plazo? Y eso importa para ti. Hoy, ahora. Sobre tiempo. Tienes máximo 120 años, probablemente menos de 80. El reloj está corriendo. Salmo 90, versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que nuestro corazón adquiera sabiduría. Efesios 5, versículo 16. Redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Santiago 4, versículo 14. ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Sobre biología, tu cuerpo tiene un límite. La salud no está garantizada. La energía no es infinita. Usa el cuerpo que Dios te dio mientras funcione. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Pero sobre espíritu, esa es la pregunta más importante. ¿El Espíritu de Dios está contendiendo contigo ahora? Señales de que Dios está llamando, inquietud espiritual, convicción de pecado, oportunidades repetidas de oír el Evangelio, este video llegando hasta ti. Pero así como en Génesis 6:3 hay un plazo, Dios no llama para siempre. Proverbios 29, versículo 1. El hombre que a menudo reprendido endurece la cerviz, será quebrantado de repente sin remedio. Hebreos 3, versículos 7 y 8. Hoy, si oyeréis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy, no mañana. Hoy, la generación de Noé tuvo 120 años. Ignoraron la advertencia. Continuaron en corrupción. Cuando el plazo terminó, era demasiado tarde. Tú también tienes un plazo. Puede ser 50 años, puede ser 50 días. Nadie sabe. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con el tiempo que Dios te está dando ahora? Al principio de este video,
Dije que Génesis 6:3 escondía un misterio que teólogos discuten hace 2000 años. Ahora lo sabes. No era un misterio. Eran tres verdades entrelazadas: un plazo histórico, un límite biológico, una retirada espiritual. Y todas revelan lo mismo: Dios es paciente, pero no para siempre. Pero aquí está la buena noticia: si estás oyendo esto ahora, significa que tu plazo todavía no terminó. El Espíritu de Dios todavía está contendiendo contigo. Todavía hay tiempo, pero no lo desperdicies. Deja en los comentarios, ¿cuál de las tres interpretaciones más te impactó? Y lo más importante, ¿qué vas a hacer diferente sabiendo que tu tiempo es limitado? Génesis 6:3 no es solo sobre el pasado, es sobre ti. Es sobre ahora, es sobre el tiempo que queda. Úsalo con sabiduría.